Saludos desde este canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador. Hoy es un día viernes 5 de febrero del año 2021. Aún no hay referencias acerca de la vacuna aquí en El Salvador. Pues hay anuncios, hay avisos, pero nada más. Hay ahí una serie de videos casi tipo conspirativos de que la vacuna mata y otros dicen que la vacuna no mata, así que están enfrascados ahí en algunas cosas. La realidad es que cuando nos pregunten, ¿quiere vacunarse?, usted dirá sí o no. Mientras tanto, debemos de guardar todas las medidas higiénicas y de cuidado que nos recomiendan las autoridades médicas y cuidarnos. Eso es todo. Nada más cuidarnos. Continuamos con el tema de la serie ¿Quiénes eran los apóstoles de Jesús? Nuestra base de referencia siempre es Mateo capítulo 10. Y volvemos siempre y citaremos esto hasta que terminemos el tema. Y dice en Mateo 10, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Pronto lo veremos. Andrés, su hermano, ya lo vimos. Jacobo, hijo de Zebedeo, ya lo vimos. Y Juan, su hermano, pendiente de verlo. Felipe, Bartolomé, ya lo vimos. Tomás, y de este es el que vamos a hablar hoy, Tomás. Entonces, ¿quién era Tomás? No tenemos mayor información. Tomás, es lo que tenemos. De ahí sigue Mateo el publicano, que ya lo vimos. Jacobo, hijo de Alfeo, que lo vamos a ver dentro de unos minutos más. Leveo, por sobrenombre Tadeo, ya lo vimos. Simón el cananista, estamos pendientes. Y Judas Iscariote, que por ser mala gente lo hemos dejado por último, igual como aparece aquí en las Escrituras. Entonces, Tomás, ¿quién era? Aquí acabamos de leer, solo nos dice Tomás. Bien, no hay más información. Y la encontramos, más información de él, en Juan, capítulo 20, versículo 25. Juan, capítulo 20, versículo 25. Fíjese, nada más. Pero vamos a tomar en Juan, capítulo 20, versículo 24, para siempre, hermano, entender lo que la Biblia nos está refiriendo. Y dice aquí, incredulidad de Tomás. Tomás, el dídimo. Dídimo quiere decir gemelo. Y si le decían el gemelo, es que este Tomás tuvo otro hermano. Igual. No se dice si estaba vivo, estaba muerto, pero cuando dice este gemelo, es que hay otro parecido a él.
incredulidad de Tomás. Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea que le decían Dídimo, hey, gemelo, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo? ¿Que no creía en Jesús o no creía que Jesús había resucitado? No, ahí está diciendo que no, él no cree que había resucitado. Y fíjese qué simpático todo esto, hermanos. Pero es interesante, caramba, cómo se aprende con la vida de los apóstoles. Y no muchas veces, pues Jesús, cuando anduvo con ellos, antes de que él fuera crucificado, les estuvo diciendo por mucho tiempo. Y dice que llegará el Hijo del Hombre a Jerusalén y será golpeado, el otro será herido, el otro será abofeteado y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Se lo dijo varias veces. Y entonces el hermano Tomás que no prestaba atención, que no ponía atención lo que su maestro le decía. Como algunas veces, ¿verdad, hermanos míos? Sucede en nuestras iglesias. Se está predicando algo y uno le pregunta a la gente, ¿entendieron, hermano? Amén, dice. No, la palabra es sí, sí entendimos, o no, no entendimos. Pues aquí dice, si no viere, dice, no viere. Dice, en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es de entender, hermano, cerradas las puertas, Jesús traspasó el estado sólido en forma espiritual y se materializó delante de todos, incluyendo del hermano Tomás. Todos lo dicen el incrédulo. Bueno, comentaba hoy con unas buenas hermanas que nos visitan de Houston, Texas. Estuvimos almorzando y le decía yo a ellos, miren, no todos los que están sentados en las bancas o en las sillas de las iglesias, no todos están prestando atención. Unos están en esto y otros están en otra cosa. A la hora de preguntarle, les digo yo, el que puso atención saldrá edificado. El que no puso atención solo llegó a calentar las bancas, como dicen, y a limpiar las sillas. Entonces, dice en el versículo 27, Jesús, y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano en mí y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Prácticamente la frase no es de regaño, sino que una llamada de atención. Sé creyente. No solo estés oyendo y oyendo, cree lo que oyes. Y si no crees lo que oyes, pregunta, lee la Biblia. Aquí es lo primero que debe preguntar, en las Escrituras, en donde está la base de nuestra fe.
28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esta frase, para que un judío la dijera, Dios mío, Señor mío y Dios mío, era algo extraordinario. Verdaderamente creyó en la resurrección y en el gran poder del Dios encarnado. Esta base es para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos bienaventurados, doblemente bendecidos, porque sin ver a nuestro Señor, creemos en Él. Pero lo veremos. Un día, cuando Él quiera, le veremos cara a cara, tal cual es. Esa es la referencia que tenemos de Tomás, fíjese. Era conocido, dice que los otros escritores, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, estos tres escritores no ofrecen detalles sobre su llamamiento ni su servicio. Es únicamente Juan, el que estamos leyendo ahora, a quien debemos de saber algo más de Tomás. De ahí, nada más. Ya que en este texto bíblico lo menciona 4 veces. No hay más. No tenemos más información. Busquemos, acabo de decir, pues en este texto bíblico, en Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Aquí se refiere 4 veces a Tomás. Vamos a leer Juan en el capítulo 11. Fíjense que es increíble. Juan es el único que nos está dando referencias. ¿Sí? Juan capítulo 11, versículo 15. Y dijo Jesús, 14, dijo, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él, para que crean. Versículo 17. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, a los demás discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Eso es compasión. Las palabras de Tomás aquí reflejan una devoción leal y al mismo tiempo un pesimismo por el hecho de que quizás todos ellos morirían. Sus temores no eran infundados en vista de la hostilidad amarga contra Jesús, y si el Señor no los hubiera protegido en el huerto, y cita a Juan capítulo 18, versículo 1 al 11, ellos también habrían sido arrestados y ejecutados. Eso es lo que oímos de Juan en el capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 16. Sigamos buscando más de Tomás. Y me dice aquí la Biblia que busque en Juan capítulo 14, versículo 1, donde Jesús dice que Jesús es el camino al Padre. No hay nadie más. La Biblia no dice que fulana o sutano o alguien es el camino para llegar a Jesús. No, cierto. A Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que se rompió el velo del templo, el lugar santísimo. Y eso quiere decir que hoy podemos entrar a hablar con Jesús directamente.
no tenemos ningún intermediario. Estoy hablando con Jesús en la oración. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás hacía muchas preguntas. Se atrevía a preguntar. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie, yo voy a repetir aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le estaba diciendo Jesús que Él es Dios. Así le está diciendo. No le dice yo soy el Padre, sino que el poder que el mismo que tiene Dios lo tengo yo. Entonces, esta frase donde dice, fíjese, en el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Por qué no dijo Tomás: no sé a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Entonces, como que también los otros no se atrevían a preguntar. ¿Qué caray? En esta ocasión el Señor no reprende a Tomás, sino que le enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Y pues ya leímos en Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, no hay más información del hermano Tomás. Vamos a buscar en Juan, siempre, capítulo 21, versículo 1. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y se acabó la información del hermano Tomás, llamado el Dídimo, que significa gemelo. Hoy nos corresponde a relatar, según la Biblia, a Jacobo, hijo de Alfeo. Vamos a descubrir que él es el mismo Cleofas. Muy bien. Siempre nuestra base de referencia es Mateo capítulo 10, porque es ahí donde es la elección de los 12 apóstoles. Continúo yo otra vez. Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Y aquí nos vamos a hacer una referencia
a Jacobo, hijo de Alfeo. Bien. ¿Quién es este Jacobo, hijo de Alfeo? Jacobo, dice acá, hay 4 hombres en el Nuevo Testamento llamados Jacobo. Fíjese bien, vamos a ir despacio. 1. El apóstol Jacobo, hermano de Juan. Entonces nosotros deberemos de leer Mateo, aquí vamos a buscar Mateo, capítulo 4, versículo 21. Vamos a ver si es cierto esto. Vamos a ver. Capítulo 4, versículo 21. Busquémoslo. Siempre les he dicho yo, busque la Biblia, es la mejor referencia que hay acá. Dice acá, versículo, Mateo capítulo 4, versículo 21. Pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces, este es un tal Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Hijo de Zebedeo. Ya lo vimos. Ya descartamos uno. Luego el siguiente. Dice, el discípulo aquí mencionado también se conoce como Jacobo el menor. Ajá. Vamos a ver. Jacobo el menor. Muy bien. Vamos a buscar aquí Jacobo el menor. ¿Dónde lo encontramos? Muy bien. Aquí vamos a buscar Marcos capítulo 15, versículo 40. No se olviden que estamos buscando los tales Jacobos que aparecen aquí. Hoy estamos viendo Jacobo, hijo de Alfeo. Marcos dice, versículo 15, 15, versículo 40. Vamos a ver. Aquí está. 15, capítulo 15, versículo 40. Muy bien, ya lo tenemos. Dice así. También había algunas mujeres mirando desde lejos en la crucifixión de Jesús, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor. Ojo, ojo, ojo. Aquí hay otro Jacobo, Jacobo el menor. Y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas más que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, entonces ya vimos acá que hemos encontrado otro Jacobo, Jacobo el menor. Bueno, porque aquí dice, acabamos de leer Marcos capítulo 15, versículo 40, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor. ¿Vale? Jacobo el menor, aquí está, descartado. Muy bien. Sigamos entonces, ilustrándonos en la Biblia. Jacobo, capítulo, el tercer Jacobo. Jacobo, el hermano de Judas, no el Iscariote. ¿Se recuerda que lo acabamos de ver? Jacobo, el hermano de Judas. Dice, lo vimos ayer en Lucas 6:16. Y hoy nos toca ver a otro Jacobo. Jacobo, el medio hermano de Jesús, que lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Este era hermano de Jesús, hermano. Gálatas, ¿sí? Efesios, Gálatas, Efesios,
Así es, hermanos. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Entonces dice, siempre busquemos atrás para agarrar el concepto. Versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, dice Pablo, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fíjese bien, dice él que estuvo con Pedro. Voy a repetirlo. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, después pasado 3 años, subí a Jerusalén. Fue a Jerusalén, pues, para ver a Pedro. Y permanecí con él, con Pedro, 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. No vio. Sino que vio a Jacobo, el hermano del Señor. El hermano de Jesús. Aquí mismo, el hermano del Señor, vamos a verlo en Gálatas y vamos a buscar el capítulo 2, versículos 9 y 12. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 12. Dice, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Ahí está. Jacobo, Cefas y Juan. O sea, él cuando llegó a Jerusalén, pues no le dieron, lo reconocieron a él al final de cuentas. Y Jacobo es el hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan, que es el apóstol Juan. Este Cefas, este Jacobo, fue el medio hermano de Jesús. Acabamos de verlos en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Quien se destacó y ejerció un papel prominente en la iglesia de Jerusalén. Hay que ver esto en Santiago, ya aparece más información. Y ahí está. No hay más. No hay más. Dice, estos eran columnas. Estos eran considerados como columnas. O sea, como hermanos que enseñaban la palabra de Dios. La palabra columnas, esto resalta la función de Jacobo, el hermano del Señor, Pedro y Juan, en el establecimiento y sostenimiento de la iglesia. Eran los administradores, pues administraban muy bien las cosas del Señor. Mire pues, vamos a buscar pues más información acerca de estos hermanos. Se me olvidó, no vi el versículo 12. Gálatas 2:12. O sí lo vimos. Ok. Leeremos el versículo 11, donde Pablo reprende a Pedro. Pablo reprende a Pedro, donde dice, ¿quién dice que Pedro era el primer papa y no le podían decir nada? ¿Qué pasó? Aquí Pablo reprende. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el que era el pastor de la iglesia de Jerusalén,
comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de que lo vieran los judíos. Caramba, qué hermanito. Qué hermanito. Muy bien. Esta es la información que tengo de Jacobo y de los tres Jacobos. Pero del Jacobo que estamos hablando hoy, lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 13. Y muy poco tenemos información de Jacobo, hijo de Alfeo. Dije Hechos, sí, aquí está. Capítulo 1, sí, versículo 13. Hechos 1, 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, aquí vuelve a aparecer, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo, que ya lo vimos. No hay más, ¿bien? Jacobo, hijo de Alfeo, ya lo vimos en Mateo 10:2, allá aparece el nombre de los 12 discípulos. Conocido también como Jacobo el menor, para que se distinga de los otros Jacobo, se distingue como Jacobo el menor. Nada más. De Jacobo, el hijo de Alfeo, sabemos muy poco. Nada se dice de él durante el ministerio del Señor sobre la tierra. Muy poco. La última mención de su nombre está en Hechos 1:13. Aquí lo acabamos de ver. En donde dice que ahí subieron al aposento alto y ahí entre ellos estaba Jacobo, el hijo de Alfeo. Bien. Vamos a buscar algo un poco más en la Biblia sobre este Alfeo. Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo. Juan 19:25. Juan 19:25. Vamos a hacer una cosa porque mi costumbre, yo siempre voy desde el principio hacia adelante, hoy voy hacia atrás. Pero en fin, Juan 19:25 dice así. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Ojo, María, mujer de Cleofas. ¿Se acuerdan? María, la madre de Juan, dice, perdón, María, la madre, al comparar Alfeo y Cleofas, eran una y una misma persona. Alfeo es la forma griega del nombre y Cleofas es la forma hebrea de su nombre. Eso es todo lo que la Biblia nos enseña. Si usted tiene más conocimiento de estas cosas, por favor ayúdenos, infórmenos y también nosotros vamos a aprender mucho de usted. Usted estuvo en sintonía hoy de su canal cristiano La Palabra.